buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Soy Enrique Muñoz y le agradezco que esté con nosotros. En esta noche se acabó. Finalmente se acaba el cuarto mes de este año, 30 de abril, Día del Niño, pero también Día Internacional del Jazz. Ya platicaremos de esto más adelante. Ahora quiero recordarle que a partir de hoy estaremos con ustedes aquí en el cintillo de su pantalla. Vamos a incluir también nuestras redes sociales, la de nuestro programa, pero también la de un servidor. Twitter y Facebook a sus órdenes, a su disposición. Ahí están para quien quiera comunicarse con nosotros, con muchísimo gusto. Vámonos con más información en este inicio de semana. Antes que nada quiero saludar a quienes nos acompañan a través del canal 44 allá en Dallas, Texas, y a quienes lo hacen también en todo el estado de Texas, uno de los estados más grandes de la Unión Americana. Vámonos con información que tiene que ver con este día, precisamente con este martes. Bueno, pues en medio de un intenso pleito entre panistas, se aprobó en el último día del periodo ordinario la reforma en materia de telecomunicaciones allá en el Senado de la República. Por fin vio la luz la reforma en materia de telecomunicaciones. Los senadores la aprobaron en lo general y en lo particular con 108 votos a favor. La reforma Telecom regresó al Senado por una modificación que le hicieron los diputados al artículo 28, que se refiere a la suspensión de amparos. Ya no dice las resoluciones, se sustituyó por estas resoluciones. Pero no hay razonamiento, ni en la minuta, ni en el diario de los debates, ni siquiera el diputado que presentó la reserva lo razonó. Fueron dos panistas los que metieron mano a la redacción de este artículo, el senador Javier Corral y el diputado Luis Alberto Villarreal. Uno se lo puso y el otro se lo modificó. Este cambio había sido descalificado en días previos por el senador Javier Lozano y Ernesto Cordero. Por ello, Javier Corral se lanzó contra ellos. He escuchado que se le ha llamado exquisitez a lo que hizo la Cámara de Diputados. Nuestro coordinador parlamentario le llamó exquisitez. Ayer el senador Javier Lozano en las Comisiones Unidas dijo que le daba vergüenza lo que habían hecho los diputados del PAN, que habían impulsado esta reforma. Yo no dije que me daba vergüenza lo que había propuesto nuestros legisladores de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, dije que me daba pena, que no es lo mismo. Reitero que esta es una necedad, es una nimiedad, es un cambio ocioso el que nos ocupa el día de hoy. En el pleito de panistas apareció Roberto Gil atacando a Corral. Todo parece indicar que hay algunos que querían enmendarle la plana al Senado como una vendetta, una revancha política. Solo quien fue a la Facultad de Derecho y entiende que las resoluciones son los mamotretos en los que se comunica una sentencia puede coincidir con esa interpretación. Y por supuesto Corral no se quedó callado. Y yo puedo decir, sin descalificar su capacidad jurídica o su conocimiento en materia de derecho, que Gil es muy brillante. Hay que agregar que lástima, porque luego esos conocimientos que deberían de volcarse al interés público se vuelcan a veces para defender los intereses particulares. Los panistas ventilaron las diferencias que hay al interior del PAN por casi una hora. Mientras PRI, PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano aguardaban el momento de la votación de esta reforma, cuya aprobación tardó más de un mes porque dio 2 vueltas por cada cámara. Ya nos estamos acostumbrando a ciertos protagonismos y por eso, a nombre de muchos, la verdad es que lamento este bochornoso episodio. La reforma Telecom se aprobó por mayoría y sin el voto de los senadores del PT y Movimiento Ciudadano. Por tratarse de una reforma constitucional, deberá recibir la aprobación de por lo menos 17 congresos locales. Para TVCN, Mari Carmen Wister. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció a través de su cuenta de Twitter la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. El presidente escribió así textual: reconozco el trabajo responsable de diputados y senadores. La reforma a telecomunicaciones ha sido aprobada en el Congreso de la Unión. El mandatario federal añadió: para que sea una realidad corresponde ahora a las legislaturas estatales analizarla y en su caso aprobarla.
México y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura firman un convenio para tratar de abatir en nuestro país los elevados niveles de hambre que todavía se padecen, sobre todo en algunos puntos bien identificados en el campo y en sedes urbanas. El gobierno de México firmó un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en beneficio de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Durante el evento, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que sí es posible acabar con el hambre que padecen millones de mexicanos y destacó que su gobierno blindará los programas sociales de cualquier propósito electoral. La lucha contra el hambre no es solo labor del gobierno, requiere del compromiso y participación de toda la sociedad, de los sectores social y privado, de las empresas, de todas y todos aquellos que quieran comprometerse en favor de esta causa, de acabar con el hambre en nuestro país. En su turno, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, dijo que el hambre se puede erradicar solo si hay gobiernos comprometidos con los más pobres. En México tenemos un problema muy grave, un drama humano durante mucho tiempo invisible, ignorado y evadido, representado por 7.4 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y tienen carencia alimentaria. Esta situación es una vergüenza e impone un desafío moral para un país que como el nuestro tiene tantos avances. Sobre el Pacto por México, el director general de la FAO, José Graciano da Silva, dijo que es un compromiso político de más alto nivel para combatir el hambre. Ni una sociedad está a favor del hambre, pero pocas han logrado unirse para derrotarlo. En la guerra contra el hambre, toda contribución es bienvenida. Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en México 57 millones de personas no tienen ingreso suficiente para comprar alimentos, ni para invertir en salud, educación, vivienda o vestido. Para TVCN, Alberto Cano. Tal y como le informamos ayer, el Partido Acción Nacional decidió que continuará en el Pacto por México, pero puso algunas condiciones. Su dirigente nacional, Gustavo Madero, dijo que regresarán a los actos públicos del pacto, pero siempre y cuando el gobierno federal sancione a los funcionarios de la Sede Sol, aquellos que están implicados en la utilización de programas sociales para beneficiar electoralmente al PRI. Mantener la participación en el Pacto por México siempre que el gobierno federal demuestre su compromiso con el cumplimiento de la ley, la transparencia y la democracia. Exigir todas aquellas medidas, previsiones y mesas de diálogo necesarias a fin de que en los 14 procesos electorales de julio del 2013 se blinde a la política social del uso electoral con un adendum al Pacto por México. La postura que asumió Gustavo Madero fue criticada por el PRD ahí, precisamente en el Senado. Ese es un asunto que ellos lo deben de resolver, porque el pacto no es ninguna persona física. El pacto es una fuerza política o las fuerzas políticas con el gobierno federal. Por eso, si Gustavo Madero no está en eventos públicos, pero tiene representantes, pues a mí se me hace que no tiene solidez su posición. Llegamos ya efectivamente a los 11 días de la toma de la rectoría y en el marco del Día del Niño, un pequeño entregó a los encapuchados una carta para pedirles que acaben ya, de una buena vez por todas, con su protesta. Es la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomada por unos cuantos encapuchados. La fotografía es la misma de los últimos 11 días. Pero hay más prepotencia de los embosados hacia todo aquel que consideran enemigo. Ustedes no tienen miedo a decir la verdad. El gobierno tiene miedo a escucharla.
En la explanada continúan también los pequeños grupos de jóvenes que dialogan entre sí. Este martes pintarrajearon el asta bandera. Se lee un anónimo: el enojo es un mal maquillaje para la tristeza, vivan los estudiantes. En suma, este día solo contrastó la presencia de un niño vestido con el uniforme de Pumas. Se llama Claudio, tiene 8 años de edad y llevó a los encapuchados una carta firmada por sus compañeros de clase que rechazan la toma de la rectoría. Por los capuzanos que no dejan entrar a los estudiantes, a los maestros, allá que trabaje un poco el lector de UNAM, José Rano, que ya lo dejan en paz. Estamos en tercer grado de primaria. Cuando seamos grandes, queremos estudiar en la UNAM. También la Fundación UNAM exigió la devolución inmediata de la torre de rectoría al grupo de personas que la invadió con violencia el pasado 19 de abril. En un comunicado señala que la Casa de Estudios debe recobrar a la brevedad la normalidad de su vida institucional. En tanto, el rector José Narro, durante la inauguración de un taller de periodismo científico, adelantó a los medios de comunicación que hasta el jueves dará un mensaje en relación a la toma de la rectoría. Al parecer, no hay prisa. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Vamos ahora con esta nota que seguramente mañana ocupará importantes espacios en los medios impresos, y es que en Sonora, fuerzas federales detuvieron a Inés Coronel Barrera, suegro y operador de Joaquín El Chapo Guzmán, líder, como usted lo sabe, del cártel de Sinaloa y de hecho uno de los narcos más buscados en todo el mundo, si no es que el que más. De acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos, Coronel Barrera es responsable de las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero, tanto en Jalisco como en el Distrito Federal. Junto con este sujeto fueron aprehendidas otras 4 personas. De esta forma ya suman 6 los familiares directos e indirectos de El Chapo a la lista negra de narcotraficantes de Estados Unidos. Inés Coronel es padre de Emma Coronel Aispuro, tercera esposa del Chapo, con quien se casó en 2007 y con quien procreó a un par de niñas en el estado de California, en los Estados Unidos, el pasado mes de agosto de 2011. Más tarde, sobre este tema, la Secretaría de Gobernación ofreció una conferencia de prensa para dar detalles de la captura de Inés Coronel Barrera. En su momento, el vocero de la PGR confundía el apellido con Barrera y Barreras, pero independientemente de ello, el funcionario confirma que su detención se realizó a las 7 de la mañana, tiempo de Sonora, en un operativo en donde participaron policías federales, sin que se realizara, por cierto, un solo disparo. La captura de Inés Coronel Barreras es producto del trabajo de inteligencia del Gobierno de la República. La investigación permitió la ubicación de una bodega y una casa empleadas por este sujeto. Ahí se localizaron 2 vehículos utilizados para el transporte de presuntos delincuentes, así como cargamentos de droga. Y a la que vamos es una buena noticia, porque la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo detuvo a más de 20 integrantes del Cártel del Golfo en el último mes. Con la detención de más de 20 integrantes del Cártel del Golfo, la Procuraduría de Justicia del Estado se encuentra más cerca del líder de esta organización, que opera en Cancún. Se trata de un sujeto al cual se le conoce por varios sobrenombres, como el Apá, el Gordo Sam, el Negro, el Caballo o el Ferruco. Por otra parte, la Subprocuraduría de Justicia del Estado informó que los 4 integrantes del Cártel del Golfo, 2 hombres y 2 mujeres, serán procesados de manera inicial por actividades del narcomenudeo, mientras concluye la integración de los expedientes para aplicar el delito de homicidio calificado en contra de Eved Andrea Alpuche Correa y contra Juan Ramón Méndez por su participación en 10 ejecuciones recientes. La Policía Judicial, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, han realizado una serie de operativos en el último mes que ha derivado en la detención de varios integrantes del Cártel del Golfo, por lo que no se descarta que continúen implementándose, derivado de la información que pudieran haber obtenido de los recién detenidos. Informó para Notivisión Alejandro García. En más información de estos temas judiciales, lamentablemente esta mañana, cerca del mediodía, se desplomó una avioneta de la Procuraduría General de la República allá en el estado de Zacatecas. Desafortunadamente, todos sus ocupantes, 6, fallecieron en este hecho.
6 personas, elementos de la Procuraduría General de la República, perdieron la vida al desplomarse el avión en que viajaban, una aeronave bimotor matrícula XCLMV modelo 1985, propiedad de la PGR. Un paraje cercano a la comunidad Noria de Gringos del municipio de Morelos fue el destino final del avión tras haber despegado del Aeropuerto Internacional del Estado de Zacatecas rumbo a la Ciudad de México. La aeronave tenía previsto su retorno a la capital del país por la noche de lunes, pero presentó fallos en su operación. Se realizaron algunos ajustes y al mediodía de este martes inició el vuelo que duró pocos minutos. Ayer no despegó el avión de regreso a México porque el avión reportaba fallas. Los aviones traen una serie de aparatos, de instrumentos, que el mismo avión registra cuando alguno de ellos no está funcionando al 100%. Tengo entendido que ayer justamente fue uno de estos reportes el que provocó que el piloto decidiera no emprender el vuelo ayer hasta que el mecánico no lo revisara. Las oportunidades de sobrevivencia para los 3 agentes federales ministeriales, el piloto, copiloto y mecánico aeronáutico, fueron casi nulas, ya que el impacto de la aeronave al tocar el suelo provocó un estallido que calcinó la mayor parte del avión. Y cuando la aeronave se estrelló, se incendió, perdiendo la vida los 6 ocupantes. Esta aeronave era utilizada frecuentemente por el titular de la Procuraduría General de la República, quien en su último viaje confesó que las condiciones de las aeronaves pertenecientes a la PGR no eran las óptimas. En este mismo avión viajó el Procurador Público, el licenciado Jesús Murillo Caram, a la ciudad de Zacatecas el pasado 23 de marzo. Y recuerdo que en aquella ocasión comentamos pues que los aviones de la PGR no necesariamente se encuentran en las mejores condiciones. Los agentes federales ministeriales viajaron a Zacatecas para capturar a 3 presuntos delincuentes pertenecientes a la organización delictiva de los Zetas, a quienes recluyeron en el Cerezo de Cieneguillas. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Por cierto que ya el Procurador General de la República expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos, los 6, precisamente empleados, trabajadores, servidores públicos de la PGR. En otro asunto, el comercio de armas y los derechos humanos son temas que estarán fuera de la agenda en la próxima reunión que van a sostener Barack Obama y el presidente Enrique Peña Nieto aquí en nuestro país. Recuerde usted que esta visita del presidente de Estados Unidos arranca el próximo jueves. Organizaciones no gubernamentales mexicanas e internacionales han mostrado su descontento después de conocer la agenda que tratarán los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto durante su encuentro en México. Según las organizaciones, los grandes temas pendientes son el respeto a los derechos humanos y el comercio de armas. No puede ser que los problemas que más preocupan a la ciudadanía mexicana e incluso en muchos casos a la propia ciudadanía estadounidense estén ausentes del debate. La paz, control de armas, una buena política migrante. Creo que el presidente Peña Nieto y esta nación debe presionar para que esto esté en el centro del debate. Human Rights Watch, organización dedicada a velar por los derechos humanos en el mundo, denunció que históricamente el gobierno de Estados Unidos ha sido ajeno a ese tema en su relación con México. Es hora de que el presidente Obama haga unos pronunciamientos públicos, sobre todo porque hay un nuevo gobierno en México que tiene una actitud muy diferente y que está abierto a trabajar el tema de derechos humanos. Por su parte, el gobierno ha sido claro en que ya se tiene una agenda pactada a la que se sujetarán ambos mandatarios, y lo único que han prometido es que será un evento trascendental que ayude a mejorar la cooperación y la relación bilateral. Y creo que la visita del presidente Obama va a ser muy satisfactoria, tranquila, en paz. La agenda de la visita del presidente Barack Obama a México incluye temas como el comercio, innovación, infraestructura fronteriza y seguridad. Sin embargo, diferentes organizaciones civiles denuncian que ya es tiempo de poner los derechos humanos y el comercio de armas sobre la mesa. Jesús González, TVC Noticias. Por cierto que en torno a la visita del presidente Obama, dicen el hombre más poderoso del mundo, es un cliché que tal vez tenga mucha razón. Ya llegó parte de su equipo, llegó ya parte del servicio secreto, que son la gente que lo custodia, la gente que va a estar siempre junto a él, y también llegaron 2 vehículos idénticos, a uno de ellos se le conoce como la Bestia, súper blindado, dicen que es pues un vehículo, es transformado, es un Cadillac negro,
tiene otro idéntico, una réplica, así como lo tiene el Air Force One. Así llegó este vehículo que dicen tiene un blindaje que soporta cualquier cantidad de ataques. Pero en fin, ya llegó parte de su equipo, llegaron a un hotel de allá de Polanco, en lo que fue en algún momento el presidente, ya como parte de la comitiva del propio Obama. Y cambiando de tema, el exdirigente del PAN, Manuel Espino, presentó una denuncia ante la PGR en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez por presunto enriquecimiento ilícito. Las reacciones al interior del partido blanquiazul, por supuesto, no se hicieron esperar. Luego del anuncio del expresidente nacional del Partido Acción Nacional, Manuel Espino, sobre su denuncia ante la PGR en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, exdirector del ISSSTE, y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, expresidente municipal de Boca del Río, Veracruz, el Partido Azul habló al respecto. Yo preguntaría por qué no las presentó antes, por qué las presenta ahora que está esta coyuntura preelectoral en Veracruz. Y bueno, pues es penoso que Manuel Espino, a quien yo en lo personal respeto, fue dirigente del PAN, pues ahora se preste al juego del PRI. El diputado panista aseguró que estas acciones reflejan la coyuntura política referente a los audios que presentó su partido por las operaciones entre el gobierno de Veracruz y el gobierno federal. Pero esto más bien parece que es una simple jugada electoral ante la contundencia de las pruebas que el PAN presentó sobre la operación ilegal del gobierno federal y del gobierno de Veracruz en las elecciones de Veracruz. En sus declaraciones, Manuel Espino asegura que las denuncias presentadas contra Manuel Yunes se tratan sobre la posesión de bienes inmuebles y empresas en diferentes partes del mundo sin que sus percepciones lo justifiquen. Jorge Tinoco Sánchez, TVC Noticias. Bueno, y en sesión solemne, la Cámara de Diputados entregó la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, al periodista Jacobo Saludowski en reconocimiento a su trayectoria. Esta presea es otorgada en cada legislatura con el fin de premiar al ciudadano que por sus hechos, su conducta ejemplar, su aportación a la ciencia, el arte o el civismo al servicio de la patria, se haga acreedor a la misma. Esta honorable Cámara de Diputados de esta 62ª legislatura se honra al honrar a los mexicanos ilustres y a los mexicanos de nacencia, de buena fe, de estirpe y de linaje, de trabajo, de disciplina y de pasión, que como Jacobo Saludowski hoy recibe la medalla Eduardo Neri. Muchas gracias. Vámonos con la pregunta de este martes y es, por supuesto, relacionada con la aprehensión del suegro y el cuñado del Chapo Guzmán. ¿Cree usted que con la captura del suegro del Chapo las autoridades federales están más cerca del buscado Joaquín Guzmán Loera? Me dice, por ejemplo, Cristi, buenas noches, yo creo que las autoridades siempre han estado cerca del Chapo. El señor Salinas dice, mi respuesta es yo no lo creo. Don Ricardo, el ruco es una cortina de humo, el Chapo debe estar en España viendo la Champions. Saludos, dice, gracias. Julio, jamás, según han capturado a su hijo y con el suegro menos, estas personas están entrenadas para no cantar y para las autoridades soñar no cuesta nada. Este señor Chapo ya está por ahí habitando en una isla privada. La señora Ugalde, no lo creo, cuántas veces se ha dado lo mismo y nomás no dan con él. Da mucho dinero por ser protegido y bueno, cuando no ahí, si lo agarran. Bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios, dudas respecto de que la autoridad federal ya esté cerca del Chapo Guzmán. Vámonos a otros temas. Antes de nuestro siguiente corte, vea cómo este hombre quiere echar a andar el vehículo, pero como que de mecánica no le sabe mucho. Vea usted nomás este muchachón. Lo intenta una y otra vez, pero un error de cálculo hace que el motor se prenda y que salgan llamas. Vea usted nada más. Asustado y sin saber qué hacer, aplica la del cuento de los 3 cochinitos, en donde el lobo soplaba y soplaba, y pues nada, ¿verdad? Solo que no obtuvo mucho éxito, así es de que rápidamente corre por un poco de agua para sofocar el fuego. Momentos después logra controlarlo. ¿Usted le dejaría su coche a un mecánico así de abusado? Este sujeto definitivamente no pudo arrancar el vehículo, pero por lo menos sí lo encendió. Pero lo encendió en llamas. A nuestro regreso no se vaya porque tendremos imágenes impactantes de un accidente de aviación. Se desploma un enorme avión al otro lado del mundo. Además, la otra cara del Día del Niño. Distintas plataformas. Una revista. Neo.
15 años al servicio de una industria de nivel mundial. NEO, el marketing de los negocios. Sí, diga. El secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Mi opinión acerca del control de armas? Pásamelo. Hey, Mr. Kerry. Si estás suscrito a Milenio Diario, tu opinión está a la altura de cualquier experto. A mediodía hay tiempo para nuevas emociones. Visita este lugar donde cada historia es una receta. Voy a hacer un baby shower y quiero ver si me pueden dar un presupuesto. Recibe el consejo de un gran amigo. ¿Podemos amar a dos personas a la vez? Planea el look que siempre has querido tener. Cuéntanos un poquito, ¿qué ves, Álvaro? ¿Cómo lo ves? Escaparate, la vitrina de tu vida. TVC se siente. Antes de apagar la luz, vive al máximo las últimas horas del día. Sueños. Oculto. Crueldad. Jóvenes salvajes. Entrega. Recuperando a Mallory. Magia. El gran Houdini. Diversión. El diario de la niñera. TVC se siente. Un buen café lechero para comenzar la mañana. Prepárate con un menú de consejos y deliciosas recetas. Tal vez quieras comenzar una remodelación. Escucha y recibe buenos consejos, pero sobre todo, diviértete y haz de este un excelente día. Vamos a hacer una fiesta. Escaparate, la vitrina de tu día. TVC, se siente. Ríe y comparte. ¿Qué hora sales por el pan, chiquillo? Mire, para que conozcan las herramientas del reportero. TVC, se siente. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Distintas plataformas. Una revista. NEO. 15 años al servicio de una industria de nivel mundial. NEO, el marketing de los negocios. Vámonos ahora, si a usted le parece, hasta Afganistán. 7 civiles murieron después del avión de carga en el que viajaban apenas despegaba, pero alguna razón lo hizo precipitarse a tierra. Vamos a ver las imágenes. Esta es una base aérea en la comunidad de Bagram. Esto es muy cerca de Kabul, la capital afgana. Un autobús, un camión está grabando este despegue en esta base aérea y nunca se imaginó que estaría grabando también el desplome del avión, lo que estamos viendo ahora. Pero vamos por partes. Mire usted nada más cómo enfrente de ellos, casi en sus narices, si me permite usted la expresión, se desploma este aparato. Reitero que es un avión de carga, es un avión civil pero de carga, es estadounidense y sus 7 ocupantes murieron en este terrible desplome. Vea usted cómo está grabando el del camión. El avión de repente parece que no puede controlarse, parece que no lo pueden controlar sus tripulantes y de repente se desploma con todo el peso que trae. Es un avión, como usted ve, de grandes dimensiones, reitero que es de carga, pero sus 7 ocupantes perdieron la vida. Impresionantes las imágenes. Por cierto que este es el tercer siniestro relacionado con un aparato de las fuerzas internacionales allá en Afganistán. Vámonos a otros temas, vámonos con otras informaciones. Aquí en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se reunió el día de hoy con el Senado de la República. Ahí estuvo con coordinadores de las bancadas del PRI, del PAN, del PRD y del Partido del Trabajo. El tema que los reunió fue la reforma política del Distrito Federal, uno de los anhelos, uno de los pendientes que tiene en su agenda el jefe de gobierno. Se acordó que antes de que concluya el primer semestre de 2013, se habrá de instalar una mesa nacional en la que participará la ciudadanía, la sociedad, expertos, partidos políticos, diputados locales y federales y senadores. Esta reforma, que se enmarca en el Pacto por México, busca que se reconozca expresamente a la ciudad como una entidad federativa, como un estado más, cuyo nombre sería precisamente Ciudad de México. Yo considero que hay condiciones propicias para el impulso
de este planteamiento de la reforma política de la Ciudad de México. Por eso el llamado a instalar la mesa. Si logramos, como aquí también han apuntado los senadores y las senadoras, esta instalación dentro de este primer semestre de 2013, las opciones para el debate, para la discusión, nos darían una muy buena oportunidad de tener en un periodo razonable, en un lapso de tiempo razonable, esta reforma consolidada para los trabajos que estamos señalando. Se cumplieron ya 6 años de la entrada en vigor de la despenalización del aborto aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, especialistas aseguran que esta práctica, la práctica del aborto, sigue siendo un delito. Veamos esto. El pasado 24 de abril se cumplieron 6 años de la entrada en vigor de las reformas que permiten la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Capitalina, se han practicado 97.562 abortos legales hasta el 31 de marzo de 2013. En este sentido, abogados especialistas aseguran que la práctica del aborto nunca ha dejado de ser un delito y que, contrario a lo que mucha gente piensa, tampoco es un derecho, ya que este no es obligatorio ante la voluntad de los particulares. La mujer no puede obligar a ningún otro ciudadano, no puede obligar a un médico a que le practique el aborto, por eso no es un derecho, es un delito y siempre en nuestro país ha estado contemplado en los códigos penales. Y voy a poner un ejemplo, en caso de que yo hiciera un préstamo de dinero a una persona y esa persona, pasado el término para pagarme, no lo hace, yo puedo recurrir al Estado para que esa persona coactivamente me haga el pago. El aborto no se trata de un derecho porque no cumple esta característica. Pese a la despenalización de esta práctica en la Ciudad de México, el aborto sigue siendo un delito aún en la capital. Pero el aborto nunca ha salido del Código Penal. Han cambiado las penas, los tipos penales en los estados establecen distintas causas que eximen de responsabilidad, pero no deja de ser un delito. Sánchez Barroso asegura que las modificaciones a la ley en el Distrito Federal son incongruentes, ya que un mismo caso es juzgado de diferentes formas. Si en este momento un varón desea hacer su testamento e instituir como heredero al concebido, aun cuando no nazca, si el señor llega a fallecer, el concebido sin nacer es heredero de todos los bienes que tenga esa persona. Entonces es incongruente el sistema jurídico porque el Código Civil le reconoce unos derechos patrimoniales al concebido y no le reconoce el Código Penal un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Sobre las controversias constitucionales interpuestas por municipios de los estados de Querétaro, Guanajuato y Oaxaca ante la Suprema Corte de Justicia para invalidar las reformas constitucionales en la materia, el abogado hizo un llamado a los magistrados para que juzguen el asunto con base en el derecho y no en ideologías. Hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia, que todos los gobernados, los juristas, confiamos en esa alta responsabilidad que tienen, confiamos en su expertise, de que hagan un análisis realmente jurídico en estas controversias constitucionales que quedan pendientes por resolver, que no una cuestión formal o procedimental puede echar abajo el clamor social manifestado en una constitución local. TVC Noticias. Bueno, ya este niño que va usted a ver no lo trajo la cigüeña. Él decidió viajar en el metro aquí en la Ciudad de México y decidió bajarse en la estación de Pantitlán. Hoy una mujer dio a luz en el andén del sistema de transporte colectivo metro de la línea A mientras se trasladaba hacia el Hospital de la Mujer. Al sentir contracciones fue auxiliada por elementos de seguridad, quienes acondicionaron el vestíbulo central de la estación para atender el parto. Así, a las 8:30 de la mañana, madre e hijo fueron llevados al Hospital Balbuena y en su cuenta de Twitter el jefe de gobierno capitalino publicó que el niño tendrá acceso gratuito de por vida al metro y que se les entregará un reconocimiento al personal de la estación y a la policía auxiliar que atendieron este parto. Qué buen regalo del Día del Niño, ¿no le parece? Y precisamente en este 30 de abril, en este Día del Niño, el pequeño Judas Alberto Parra Torres, sí, se llama Judas, fue gobernador de Sonora por un día, y es que él tiene un mérito por lo cual se le concedió gobernar a su estado por este día. Vestido
vestido de guayabera blanca, pantalón de vestir azul y zapatos negros relucientes de limpios. Fue como el pequeño Judas Alberto Parra Torres, conocido como el Niño Héroe, desarrolló varias actividades como gobernador por un día. Quiero agradecer, por supuesto, al gobernador por un día, a nuestro amigo, ese niño héroe que ha marcado el ejemplo a los sonorenses y a los mexicanos y seguramente en todo el mundo. Atendió a los medios de comunicación y recordó por qué lo llaman Niño Héroe, y es que a sus 5 años de edad tuvo la valentía de salvar a sus 2 hermanitos menores del fuego que empezaba a consumir su vivienda. Yo salvé a mis hermanos. Pero tú vas a ser gobernador de Sonora, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Andas emocionado? ¿Y qué vas a hacer en este día? Igual que él. Gobernador. Más tarde, Judas olvidó un poco sus obligaciones como mandatario y salió por fuera de Palacio de Gobierno a jugar con unos carritos. Pero también junto al Ejecutivo Estatal Guillermo Padres Elías y la señora Ivette Agnino de Padres, atendió y convivió con los 33 diputados infantiles. Cada uno de los diputados infantiles recibió un presente, así como Judas Alberto recibió también un detalle de manos de su tío, el gobernador, como lo llama. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, informó en Noticias Telemax, Alejandra Limón. Seguramente usted recuerda la nota que le dábamos a conocer aquí en Territorio cuando este jovencito salvaba a sus pequeños hermanos del incendio allá en su casa, en ese estado, precisamente en Sonora. Y bueno, ya que estamos en el norte de la República, en Zacatecas, los niños aprenden y se divierten en talleres de tallado de cantera, tejido prehispánico y arte huichol. Los talleres artesanales para niños impartidos por el gobierno del estado de Zacatecas han tenido gran aceptación de la población. Hacemos todo tipo de cuadritos, más o menos, y también figuras. Y los niños hacen dependiendo de su imaginación, hacen lo que piensan hacer ellos. En su cabecita sacan lo que van a dibujar. Los mismos materiales que se utilizaban ancestralmente por artesanos calificados son ahora moldeados por los infantes, quienes les dan uso recreativo. Estamos haciendo muñecas, flores de hoja de maíz. Estos talleres comenzaron como una actividad didáctica del entonces Instituto de Desarrollo Artesanal. Con los meses la demanda por asistir se ha incrementado. Los talleres han tenido mucho éxito. Tan es así que cuando se anuncia, que sale la convocatoria, si no es que ese día, a los 2 días, ya no hay cupo. A los cursos asisten niños de todas las edades, de escuelas públicas o privadas, de colonias alejadas que en este punto confluyen para la creación de arte. Las autoridades han apostado por inculcar actividades culturales a las nuevas generaciones, como la exhibición de películas de arte en la cineteca de la entidad, con la finalidad de formar mejores ciudadanos. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Ya que estamos en el Día del Niño, ya que hoy es 30 de abril, vamos a la realidad de pequeños que, forzados o por la necesidad precisamente de colaborar con el ingreso de casa, tienen que trabajar, pero usted sabe que bajo condiciones que están, por supuesto, completamente fuera de la ley. Es el caso de estos pequeños en el estado de Yucatán. En Yucatán se reportan más de 50,000 infantes entre niños, niñas y adolescentes ejerciendo diversos trabajos y según la encuesta de ocupación y empleo, más de 11,000 menores, es decir, el 22.4%, no cumplen con la edad mínima marcada por la Ley Federal del Trabajo, según información del Consejo Estatal de Población. Del grupo de 5 a 17 años ocupados en 2011, el 33% trabajaba en la industria, el 23.1% en el sector agropecuario, como artesanos o ayudantes, y el 13.6% como comerciantes o empleados de comercios establecidos. De acuerdo con la dependencia, se estima que habitan 500,000 infantes en Yucatán, de los cuales 51.1% son niños y 48.9% son niñas. Esta cifra, que engloba menores de 0 a 14 años de edad, representa el 27% de la población de Yucatán. En materia de educación se informó que solo el 60.9% de las niñas y niños de 3 a 5 años asiste a preescolar, mientras que el 97.1% de los infantes de 6 a 11 años de edad asiste a la primaria y el 93.4% de niños de 12 a 14 años están matriculados en la secundaria. Con relación a los datos de mortalidad, se reporta que el total de defunciones generales en Yucatán, el 5.39% corresponde a niñas y niños de 0 a 14 años,
lo que ubica al estado por debajo de la media nacional en 1.18 puntos. Con imágenes de Adrián Castillo, Liliana Hernández, Notivisión. Desgraciadamente, niños y jóvenes han perdido el hábito del ahorro. Vámonos, por ejemplo, a Quintana Roo. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, el número de menores de 14 años en el país asciende a 32.9 millones de habitantes, de los que poco más de 3% viven en Quintana Roo, de acuerdo con la Conducef. En ese sentido, llama a fomentar en los hijos el hábito del ahorro, porque en el país 11 instituciones ofrecen 14 productos para los pequeños. Se ha perdido la cultura del ahorro, llevamos muchos años sin que los niños estén acostumbrados a ahorrar. Y por lo mismo, pues crecen más pendientes de conseguir una tarjeta de crédito que tener una cuenta de ahorro. El ombudsman financiero dice que hay estadísticas que demuestran que a partir de los 5 o 6 años, un niño ya empieza a entender el concepto de dinero como un intercambio de bienes, que es cuando se puede empezar a explicarle. El Moral González dice que hay que animar a los infantes a crear su primera alcancía y establecerse metas y prioridades, ya que es fundamental para que entiendan que el éxito del ahorro depende de su perseverancia y aplicación. Estos niños pensamos que podrían crecer ya con la mentalidad de vamos a comprar con lo que ahorremos. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Esta tarde y esta noche le informaba yo a través de las redes sociales, también a través de mi cuenta de Facebook y de Twitter, que estaríamos dándole a conocer imágenes, un hecho que no ha salido a la luz pública todavía en nuestro país, pero que Territorio lo tiene como exclusiva, y es que es un hecho que avergüenza, que apena y que queremos que ustedes conozcan, porque la intención es ayudar a esta jovencita, pero también ayudar a todas aquellas jóvenes estudiantes que pudieran estar en esta misma circunstancia. Se trata de una alumna que denuncia acoso sexual por parte de un profesor de la Prepa 9. Esta es la historia. Este video circula en redes sociales. Es un salón de la Preparatoria 9 de la UNAM, en la Ciudad de México. Grabado el viernes pasado por el compañero de la alumna que aparece en pantalla, misma que denuncia acoso sexual a este profesor de física. El equipo de TVC Noticias acudió a la escuela preparatoria para indagar lo que sucedió. Hablamos con la alumna que aparece en el video. Pues, de hecho, empieza desde antes, porque desde antes, pues el profesor pues tenía ciertas conductas inadecuadas, bueno, pues medias morbosas y no sé, así como miradas. Nos acercamos para ver sus calificaciones y me había puesto 29 con un signo de interrogación. Entonces yo me quedé yo le dije a mis amigos que no se fuera, bueno, que se quedaran por la puerta más o menos, porque pues tenía miedo de preguntarle, ¿no? Y yo le dije, no, pero ¿qué significa el 29? O sea, ¿por qué? Me va a presentar a segunda vuelta de todas maneras, o algo así. Y me dijo, no, pues ya si quieres, sin leche, besos, pero sin leche. Yo me puse un poco nerviosa, ¿no? Y le dije, pero ¿qué quiere? O sea, porque para esto también jurídico me ha aconsejado que yo, si era posible, conseguir alguna evidencia, algo. Entonces yo le dije, pero me dijo, escríbeme qué me quieres hacer, volteé los exámenes y te digo si sí o no. Yo le dije, no, saqué mi lápiz, le dije, usted dígame qué quiere, escríbalo y dígame qué quiere. Entonces fue cuando me dijo, no, besos, pero ya sin leche. Y entonces, pues ya se empezó a reír y dijo que mis pechos o algo así. Y entonces yo le dije, pero es que no lo entendí, o sea, puede escribirlo. Y lo escribió. Besos, puso besos, pechos. Detrás de uno de los exámenes, de no el mío ya, sino de unos exámenes que volteó al azar. Cuando yo vi que el profesor escribió eso, yo le quité los exámenes. Lo primero que hice fue intentar quitarle los exámenes para ir con jurídico y enseñarles lo que me había propuesto. Antes de eso me empezó a decir que sí iba a aceptar, empezó a jalar el brazo y pues me empezó a tocar, bajar su mano por mi pecho izquierdo y mi cintura. Este reportero intentó hablar con el profesor de física, Teodoro Castro, o con alguna autoridad para escuchar su versión, pero así no recibieron.
¿Con quién tengo gusto? Saúl Pérez. ¿Saúl? Secretario de Apoyo a la Comunidad. Ah, usted es secretario de Apoyo. ¿Sí sabe sobre una situación que está pasando aquí? ¿Y qué opina? No podemos decir nada ahorita. ¿Por qué? Porque no podemos. Pero si es apoyo a la comunidad. Precisamente el permiso allá. Precisamente. Son rumores, entonces se actuará conforme a derecho. ¿Usted se deja llevar por los rumores? Si viene de Facebook y de las redes sociales, ya sabemos que ahí no hay ni nombre ni apellido, entonces cualquiera puede decir lo que quiera. Entonces eso no es validez. Algunos alumnos opinan esto del profesor de física que lleva unos 25 años impartiendo clase en la Prepa 9. Indignación. Mucha, porque el profesor no se ha presentado, no ha dado la cara y la verdad se me hace muy injusto. Yo sé que las autoridades de aquí de la escuela están actuando y están tomando el caso, pero no veo que haya eficiencia. Es muy molesto que intentas decir las cosas y no te ayudan. Y se refleja afuera de la escuela también a cada rato. No te respetan, y si adentro de la escuela, que es donde se supone que te tienes que sentir seguro, no lo hacen. Se supone que tiene cierto prestigio en el cual dices te van a enseñar, son buenos profesores, el nivel académico es alto, claro. Pero de repente llegas y todo el mundo te empieza a bombardear con comentarios de no vas a pasar, es un sexoso, es un pervertido, te va a reprobar. Y ahorita todo el salón se fue a finales o están en extra y solamente pasó a uno. Esta es la voz de una madre desesperada. Justicia, nada más. Justicia, y si hay otras niñas que han sido afectadas por el mismo profesor, pues que denuncien. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Bueno, pues ahí vio usted las imágenes en un principio. Es inaudible porque hay que comprender que los compañeros de esta chica están grabando con sus teléfonos desde la puerta del salón y ahí el audio, por supuesto, no se hace perceptible. Pero el profesor ya explicó a la jovencita qué es lo que le estaba pidiendo, qué es lo que le escribía. Cuando ella trata de llevarse como prueba este papel, este examen, él la jalonea, se desespera en realidad el profesor, la jala, pues la toca incluso, como ella misma lo dice. Este es un tema que nos han llegado a través de los propios alumnos, sobre todo de alumnas que ya han sido víctimas de este profesor, solamente que se han encontrado en la Prepa 9. Usted vio a uno de sus funcionarios, dice que no hay tal, que son rumores, que cuando se trata de YouTube, simple y sencillamente nadie da nombres. En fin, el caso es que este tema ya llegó al Ministerio Público y bueno, se trata del profesor Teodoro Castro Ruiz, que tiene muchos años dando clase de física ahí en la Prepa 9 y como vemos, los jóvenes están decididos a llegar hasta donde sea. Hemos recibido sus denuncias, hemos recibido sus quejas y aquí están los testimonios. Vamos a ver qué es lo que decide la Prepa 9, pero sobre todo la Universidad Nacional con este tema. Cambiemos ahora de asunto, vámonos hasta Jalisco, en donde el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que se van a invertir en aeronaves y equipo para evitar y controlar siniestros, como lo ocurrido en el Bosque de la Primavera por enésima ocasión, y dijo también que que van a dar con los responsables de este más reciente incendio. El gobernador de Jalisco dijo que se invertirán más recursos para el combate de incendios forestales en el estado. Estamos coordinándonos inclusive para que sean más los helicópteros que tenemos, revisando la alternativa para poderlos equipar y que estos mismos puedan funcionar también en el combate contra incendios. Aunque este es un plan a largo plazo, ya que no solo se tiene que contemplar la inversión económica, sino también capacitar a los pilotos. El primer mandatario dijo que se buscará a los responsables de iniciar el incendio y ese acto tendrá consecuencias. Vamos a ir a fondo, sobre todo con lo que establece la ley para todos aquellos que no tuvieron el cuidado, que no lo previnieron, inclusive que lo propagaron. Vamos a ver hasta dónde se encuentra la responsabilidad. Sandoval Díaz también dijo que lanzará de manera inmediata una campaña de información para que las personas hagan conciencia en cuanto a la prevención de incendios forestales. Aria René Vidaurri, Central Noticias. Precisamente allá en Guadalajara, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó la fase de precontingencia ambiental debido precisamente a estos incendios forestales en el estado. Por esta razón, la Secretaría de Educación tuvo que suspender las actividades al aire libre en las escuelas de Santa Fe, Las Pintas y Miravalle. La dependencia indica que dará a conocer las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa de acuerdo a los niveles de contaminación que existan. Y en Quintana Roo,
el saldo, bueno, vamos a ir más adelante a esta información de Quintana Roo. Ahora vamos a Coahuila, donde el gobierno anunció una millonaria inversión para el campo que se encuentra afectado por la sequía. Un monto muy superior a los 1,000 millones de pesos invertirán este año los 3 órdenes de gobierno para mitigar los efectos de la sequía en Coahuila. El gobernador Rubén Moreira Valdés informó que este lunes se reunió con el director general de CONASA y los delegados federales en Coahuila, donde se acordó destinar la mayor inversión para el campo este año. Próximo martes anunciaremos los beneficios que servirán para mitigar la sequía y también la inversión que habrá en el campo. Es una inversión cuantiosa que a mí me gustaría que las cifras ya la conocieron, pero que supera en mucho lo del año anterior. Recordó que Coahuila es uno de los 6 estados con la sequía más extrema del país. De sequía más extrema son, si mal no recuerdo, 6 estados. No estoy hablando sin tener aquí la hoja, pero incluye Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, nosotros, de los estados con sequía más extrema. ¿Y aquí en Coahuila hay lugares? 34 municipios de los 38. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández. Científicos mexicanos han logrado eliminar cáncer óseo sin tener que dañar las células sanas, al aplicar un método que incorpora nanotecnología e hipertermia magnética. Científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAB, lograron eliminar células cancerígenas óseas en menos de 15 minutos en pruebas de laboratorio, con una efectividad de 90% en la destrucción de tumores. Este tratamiento es menos invasivo y riesgoso que los existentes hasta ahora, como la quimioterapia, además de que es más económico porque requiere de menos sesiones. Los investigadores tienen planeado un plazo de 3 años para realizar la prueba en humanos. Sin embargo, hasta ahora ya se han hecho estudios in vitro, donde comprobaron la efectividad de este tratamiento. Vámonos ahora con datos de economía y finanzas. Le adelanto que el dólar de los Estados Unidos se vendió en este martes en 12,27 centavos. Estamos cerca de los 12,30. Vamos para allá. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ligera ganancia de 0.84%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 42.263.48 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 12 pesos con 27 centavos y se compró en 11,79 centavos. El euro se vendió en 16 pesos con 15 centavos y se compró en 15,52 centavos. El barril de la mezcla mexicana de petróleo retrocedió 85 centavos. Se vendió en $99 con 16 centavos. Con ustedes, vamos a estar con ustedes todo este tiempo, segunda temporada de Espacio Creativo. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Los días de diseño han vuelto. Esta parte es muy importante. El pincel tiene que ir en la parte de en medio. ¡Ay, estos! ¡Qué barbaridad! Espacio Creativo, segunda temporada. TVC, se siente. Bienvenidos a la Coquequería. Conoce este lugar donde la dulzura es el ingrediente secreto. Quiero hacer una reunión porque cumplo 2 años con mi novio. La Cupcakería. Delicioso. TVC se siente. Mientras unos duermen, otros nos divertimos. A mí me hubiera encantado ser tu jefe. Yo no te quiero de jefe, pero nunca. Muy contenta de tenerlos en el equipo. ¿Qué? ¿Cómo fue? ¡Y vamos con todo! En mi vida, apúntelo, porque se me hace que te ves guaper. Es que me queda un poco grande, pero... Todo pero bien, nada más. Petit TV, el lado más nocturno de la televisión. TVC se siente. Un buen café lechero para comenzar la mañana. Prepárate con un menú de consejos y deliciosas recetas. Tal vez quieras comenzar una remodelación. Escucha y recibe buenos consejos, pero sobre todo, diviértete y haz de este un excelente día. Vamos a hacer una fiesta. Escaparate, la vitrina de tu día. TVC, se siente. Antes de apagar la luz, vive al máximo las últimas horas del día. Sueños. Oculto. Crueldad. Jóvenes salvajes. Entrega. Recuperando a Mallory. Magia. El gran Houdini.
Diversión. El diario de la niñera. TVC se siente. Para el antojo de la tarde, Tentempié trae para ti un par de suculentos bocadillos, una botana musical, playlist. Ellos son los jefes de jefes. Carcajadas a granel, La Colonia. ¿Seré invisible? No. Quédate y disfruta de un buen Tentempié. TVC se siente. Hoy, en Conversando con Mario Guerra, un amigo, un consejero. ¿Has hablado con él? Tanto como de terminar la relación, no. ¿Por qué no le planteas terminar la relación? Conversando con Mario Guerra. Invitándolos a que estén en nuestra próxima emisión. TVC se siente. El número de víctimas mortales afectadas por la nueva cepa de gripe aviar H7N9 aumentó a 24, con la muerte de un hombre de 89 años en Shanghái, lo que eleva a 13 los casos letales registrados solo en la metrópoli oriental. De 126 contagiados hasta la fecha en todo el país. Una niña de 5 años secuestrada y violada hace 2 semanas en Gansor, en el estado de Madhya Pradesh, falleció de un ataque cardíaco tras permanecer 9 días en un coma inducido. El 17 de abril, un hombre de 35 años atrajo a la niña con un chocolate y después la violó en la ciudad de Gansur, donde vivía con su familia. Un día después, sus padres encontraron a su hija inconsciente en una granja donde fue abandonada por su agresor, quien fue detenido 6 días después. Guillermo Alejandro subió al trono de los Países Bajos después de que su madre, la reina Beatriz, abdicara durante una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional de Holanda, en la céntrica Plaza Dam de Ámsterdam. Máxima Zorreguieta, la esposa argentina de Guillermo Alejandro y de 41 años, se convirtió automáticamente en reina, pero no en jefa de Estado, cargo que solo puede desempeñar el nuevo rey. Guillermo Alejandro, de 46 años, es el monarca más joven de Europa y el primer rey de Holanda en 123 años. Benedicto XVI se trasladará este jueves a su nueva residencia en el Vaticano, anunció la Santa Sede. El Papa retirado y pontífice emérito de 86 años había vivido en la residencia veraniega papal de Castel Gandolfo, al sur de Roma, desde que renunció el 28 de febrero. Benedicto XVI vivirá en la planta baja del monasterio junto a los jardines del Vaticano, acompañado por un personal reducido. El mundo celebra que hace exactamente 20 años los creadores de la World Wide Web, o simplemente la web, permitieron su uso de forma libre y gratuita, lo que cambió la forma de comunicarse, de trabajar, de innovar y de vivir. Fue el 30 de abril de 1993 cuando fue publicada la declaración en la que se autorizaba la utilización de esta tecnología, creada por Tim Berners-Lee en 1989. La web fue concebida y desarrollada inicialmente para que los físicos que trabajan en universidades e institutos de todo el mundo pudiesen intercambiar informaciones. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Vea usted cómo se pusieron las cosas en el Congreso de Venezuela. Discutían la aprobación de créditos adicionales cuando los ánimos se calentaron y diputados se envolvieron en una batalla campal. La transmisión de la sesión en la Asamblea Nacional de Venezuela fue interrumpida, pero más tarde trascendió que varios parlamentarios resultaron heridos, entre ellos el diputado Julio Borges. De igual forma, se estarán aprobando 126 millones más, un total de 266. Bueno, y este 30 de abril también se celebró el Día Internacional del Jazz, ya lo comentábamos a través de redes sociales. En Estambul, por ejemplo, lo celebraron con una serie de actividades y un macroconcierto que reunió a 36 estrellas mundiales. El Día Internacional del Jazz fue creado por la UNESCO en 2011 para promover este género como herramienta a favor de la paz. Pues ahí tiene usted al gran Louis Armstrong, aquel gran trompetista de jazz. Un saludo y una felicitación a todos mis amigos jazzeros. Les recuerdo que a partir de hoy, todos los días estaremos también dando a conocer a través de nuestro cintillo, nuestros sitios de internet y de Twitter. Gracias, páselo usted bien. Buenas noches, le dice su amigo Enrique Muñoz.